El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Juan capítulo 6. ¿Sí? San Juan capítulo 6 es el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Es el único milagro que se relata en todos los evangelios, ¿sí? Y es un milagro que nos enseña muchas cosas, ¿no? A veces cuando lo vemos nos asombra, ¿no? El hecho de que el Señor le dé de comer a una multitud de la manera que lo hizo, pero nos enseña tantas cosas, ¿no? Tanto tenemos para meditar en este pasaje. Versículo primero. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada de 2 pececitos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones, sin contar entonces las mujeres y los niños, ¿verdad? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que este es un milagro creativo. Un milagro creativo es un milagro donde Dios hace de la nada. Lo que está allí es muy pequeño, unos pequeños panes y unos peces, pero el Señor crea pan y peces para toda esta multitud. Dijimos, había 5.000 varones, no contaron las mujeres y los niños, sumemos más o menos 15.000 personas como mínimo. Una mujer por varón y un niño por varón. Esto es más o menos un cálculo que hacemos. 15.000 personas que fueron alimentadas de manera milagrosa. Esto nos enseña también de que Jesucristo es un Dios que creó los cielos y la tierra, y como creador puede seguir creando, y los milagros que hace son milagros creativos. A veces nosotros le estamos pidiendo al Señor un milagro y estamos pidiendo que el Señor acomode lo que hay. Pero Dios puede hacer cosas nuevas donde no las hay. Aquí no había cantidad de alimentos para esta gente, y esta gente se sació, comió todo lo que quiso y sobró, porque Jesucristo es Dios. Lo interesante también es la actitud de los discípulos, ¿verdad? Jesús le dice: bueno, vayan y hagan recostar a la gente, y lo hicieron. No hubo una pregunta: bueno, pero ¿para qué los vamos a hacer recostar? ¿Para qué los vamos a dividir? ¿No? Tal vez alguno con cierta desconfianza, pero va a llegar un momento y la gente nos va a decir: bueno, pero ¿para qué ustedes nos dividen si no nos van a dar nada, ¿verdad? Porque allí la duda en la mente. Sin embargo, los discípulos confiaron plenamente en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer todos los días de nuestra vida. Aprender a confiar, que si el Señor nos da una orden, si el Señor nos guía a través de su palabra, bueno, entonces nosotros sabemos bien en lo íntimo de nuestro corazón de que las cosas están bajo control, de que Dios sabe lo que va a hacer y cómo hacerlo. Nosotros simplemente recibimos la orden de recostar a las personas, de acomodar a la gente, porque le vamos a dar de comer a todos, ¿no?
le vamos a dar de comer a todos. Y los discípulos le creyeron. Hicieron lo que Jesús les dijo. Acá vemos entonces que la obediencia demuestra la fe cuando la obediencia se obedece, valga la redundancia, ¿no? Cuando uno obedece sin saber por qué obedece. Esa es la persona que está creyendo en el Señor. Nosotros obedecemos la palabra y luego vemos los resultados. Para este mundo lo primero que tenemos que hacer es ver los resultados y entonces luego actuamos en consecuencia. Pero en el reino del Señor las cosas son bien diferentes. Nosotros recibimos una palabra, la ponemos por obra, obedecemos a esa palabra y el Señor respalda, testifica a través de esa palabra de que todo fue propósito del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a que nosotros vayamos primero en fe, ¿no? Vayamos a, qué sé yo, a golpear la puerta de una casa de alguien que no nos llevábamos bien, como ha pasado, me han contado el caso de una persona que bueno, fue traicionada por otra, ¿no? Y la persona traicionada, orando, el Señor le dice que vaya y le pida perdón. Pero era al revés, el otro le tenía que pedir perdón al traicionado. Pero el Señor dijo, andá y pedile perdón. En obediencia fue, sin entender lo que estaba pasando, sin saber lo que el Señor quería hacer. Le golpea la puerta de su casa, la persona de adentro abre, cuando lo ve, no le deja hablar y le dice, te pido perdón, yo te traicioné, yo hice todo esto. Todo en un instante, el traicionador le pide perdón al traicionado, que era el que por obediencia le tenía que ir a pedir perdón, pero el Señor provocó la situación para que se arreglen. Y los dos allí se abrazaron, era antes de la pandemia, claro está, se abrazaron y se pidieron perdón los dos y allí se arreglaron, una bendición tremenda. Cuando Dios nos da una palabra, tenemos que obedecerla. Cuando Dios nos da una palabra, no necesariamente Dios nos va a explicar. Porque acá nosotros vemos que Jesús le dice algo, bueno, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Pero dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. En ningún momento le dijo, bueno, muchachos, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividirlo en 50, yo voy a agarrar y voy a orar y voy a multiplicar los panes y lo vamos a ir repartiendo. Ninguna explicación. Nada, solamente la orden. Vayan y dividan por 50 que se sienten en la hierba, divídanlo en 50 y nada más. Ninguna explicación. A veces nosotros queremos que nos expliquen todo, que nos digan todo. Es como que tenemos que estar seguros, ¿no? Para poder actuar, para poder decir, explíquelo más, diga no, quiero más información. Y Jesús no le dio ninguna, y ellos tampoco la pidieron, simplemente obedecieron. La obediencia nos lleva a situaciones impensadas, pero nos lleva a la victoria que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. El Señor se glorificó, porque Él mostró allí que Él era Dios. Al multiplicar los panes y los peces, toda esa gente vio la mano poderosa de Dios. Ellos mismos se habrán asombrado de cómo venía la comida. Alguno habrá dicho, me parece que acá nos quedamos sin comida. Quiero más. Y le trajeron más. Quiero más. Le trajeron más. Basta, no quiero más nada, porque ahora estoy lleno, estoy satisfecho. Nunca falta cuando Jesús obra. Nunca escasea cuando la mano del Señor se está moviendo. Y esto lo tenemos que aprender también en nuestra economía. A veces decimos, bueno, Señor, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Claro, la matemática nos dice que no tenemos, pero el reino de Dios se mueve de otra manera y puede hacer las cosas a la manera del reino del Señor. Donde no hay, lo crea, lo forma, lo hace para la gloria de su nombre y para que nosotros sepamos, no ya en esa situación, sino en las que van a sobrevenir más adelante, que el Señor está en control
de todas las cosas. Tenían que haberse acordado los discípulos, ¿sí?, cuando lo vieron a Jesús crucificado en la cruz, de que el Señor era poderoso aún para resucitar de entre los muertos. Mis hermanos, las experiencias, las vivencias de hoy nos preparan para situaciones del futuro, para que cuando vengan nosotros estemos listos, preparados y podamos alcanzar la victoria que el Señor de antemano ha preparado para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por todos aquellos que están viendo este video. Bendecilos, Señor. Quizás están viviendo un tiempo de zozobra donde no ven el resultado de su esfuerzo, no ven salida a determinada situación, pero tú eres Dios que crea donde no hay. Tú eres Dios que hace milagros, milagros creativos, Señor, milagros que demuestran que tú eres Dios. No eres simplemente alguien que obra milagros, tú eres aquel que hizo los cielos y la tierra y todavía la sustenta con la palabra de tu poder. Señor, bendice allí donde haga falta, allí donde haya la necesidad de un milagro creativo. Ahora, Dios mío, lo reciban en el nombre de Jesús. Y la unción del Espíritu Santo venga sobre todos aquellos que dudan, sobre todos aquellos, Señor, que están pasando un momento de dificultad, que reciban ahora la unción poderosa sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, porque en ti, Señor, siempre tenemos la victoria. Gracias te damos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.